Imagina por un momento, el gladius. No es solo una espada, es el acero que conquistó el mundo clásico, el arma que se convirtió en sinónimo de la invencible legión romana. Con su hoja corta y afilada, capaz de rebanar extremidades y causar laceraciones horribles, era un terror en el combate cuerpo a cuerpo, un verdadero mito. Entonces, ¿por qué? Porque la máquina militar más eficiente de la antigüedad, la que perfeccionó esta arma, decidió simplemente deshacerse de ella. Porque la todopoderosa Roma, en el culmen de su historia, retiró el icónico gladius para adoptar una espada nueva, más larga, llamada spata. La respuesta, amigos, no es un decreto imperial escrito en piedra. Es mucho más fascinante. Es el relato de cómo la propia Roma tuvo que cambiar para sobrevivir. Para desentrañar este misterio, debemos empezar por el principio, las espadas en sí mismas. Por un lado, tenemos el gladius. Por otro, el spata. Si le preguntas a un niño, te dirá que uno es corto y el otro es largo, y esa es la respuesta más obvia. Pero, atención. La realidad, como casi todo en la antigua Roma, es mucho más compleja y caótica de lo que parece en los libros de texto. La arqueología nos arroja un dato tan curioso como desconcertante, debido a que antes de la creación de las fábricas de armamento dirigidas por el Estado en la antigüedad tardía, las espadas se hacían a nivel local y regional. Existía un grado de variación alucinante. Vamos a los números, porque los números no mienten, o al menos, nos confunden con precisión. El gladius, a grandes rasgos, se clasifica en al menos 3 tipos, y su longitud oscila generalmente entre 540 y 815 milímetros. El spata tiene sus propias subclases, y su longitud va desde unos 430 milímetros hasta unos 770 milímetros. Si hacen la resta, notarán algo que rompe la mente: hay una gran superposición en las medidas. Esto significa que, en un momento dado, un herrero regional bien podría haber forjado un spata más corto que un gladius largo de otra provincia. La distinción entre espada corta y espada larga no era, por tanto, una línea nítida, sino una zona gris enorme, como una nebulosa. Parece que hasta los romanos tenían problemas con las clasificaciones de inventario. La clave para desenredar este lío está en mirar a los orígenes del gladius. El gladius hispaniense, adoptado probablemente a finales del siglo III a.C., no era tan corto. De hecho, no parecía haber mucha diferencia de longitud con las espadas de corte que utilizaban las tropas galas al servicio tanto de Roma como de Cartago, ambas entre 650 y 850 milímetros. Pero aquí viene el plot twist: durante el periodo de Augusto, el gladius romano encogió. Se introdujeron los tipos Mainz y luego Pompeya, con una hoja más estrecha y un diseño más centrado en la estocada. Sin embargo, la espada gala, usada por la caballería auxiliar, mantuvo su longitud estándar. Es este arma, la espada auxiliar, la que empezó a aparecer distintivamente como spata en el registro arqueológico ya en el siglo I después de Cristo. El spata, que al principio era el arma especializada de jinetes y auxiliares, los outsiders de la legión, lentamente comenzó a destacarse gracias a que el gladius oficial de la infantería se había vuelto notablemente más corto. El arma de la caballería auxiliar, que ya era usada por tropas montadas y desmontadas, inició su lenta pero imparable marcha hacia el corazón de la infantería legionaria. Pero que una espada sea más larga no es, por sí mismo, motivo para un cambio de estrategia imperial. Debemos preguntarnos, ¿qué estaba sucediendo en el campo de batalla y en las tácticas militares romanas para que el ejército cambiara su cinturón, su formación, y finalmente, su arma más preciada? Durante mucho tiempo, la historia oficial, o al menos la más cómoda, apuntaba a una sola explicación. Un historiador tardío, del siglo XI, sugirió que el emperador Galieno fue el artífice de la reforma. Porque Galieno, que reinó entre 253 y 268 después de Cristo, y que es conocido por crear un ejército más móvil en respuesta a la crisis del siglo III. Pues porque la adopción del spata coincidía con un ejército tardío que estaba sustancialmente más montado que las legiones del Principado de la República. Una espada más larga es simplemente mejor para la caballería. Pero la especialista Patricia Souther nos recuerda algo crucial: el ejército tardío no nació de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de adaptación que tomó años, si no décadas. Lo más importante, y aquí es donde rompemos la expectativa inicial, es que no tenemos ningún texto que sugiera que un emperador o el Senado decretaran un cambio de equipamiento. Esto no fue un iPhone nuevo que se lanzó con bombos y platillos, fue una evolución orgánica.
También podemos desechar el mito de que el espada era un arma no romana. La popular teoría de que la adopción generalizada de esta arma reflejaba la sustitución de tropas nativas romanas por bárbaros es, sencillamente, incorrecta en su cronología. Aunque el número de no romanos en el ejército aumentó, esto ocurrió más bien a mediados o finales del siglo V, cuando el Estado enfrentaba problemas de reclutamiento y una base fiscal decreciente. Curiosamente, la legión de los siglos III y IV estaba, de hecho, construyendo activamente una imagen basada en el simbolismo y la estética bárbara. No porque se estuviera llenando de extranjeros, sino porque esta apariencia no solo resultaba más intimidante, sino que también establecía al ejército como un mundo distinto y separado del civil, aunque seguía siendo genuinamente romano. Pura mercadotecnia militar. Dejando de lado los decretos y la demografía, la respuesta más sólida nos lleva a un detalle minúsculo y fascinante: el cinturón. Observamos que en el siglo II, la forma en que el soldado colgaba la espada cambió. Los baldrics o cinturones de espada, que antes estaban diseñados para que la espada colgase de la cadera derecha, se ensancharon y se rediseñaron para que el arma colgara de la cadera izquierda. Además, esta nueva posición hacía que la espada colgase más baja de lo que lo hacía el gladius de los tipos Mainz o Pompeya. Píntalo mentalmente: si la espada cuelga baja de tu izquierda, para desenvainarla necesitas cruzarla por tu cuerpo en lugar de simplemente sacarla verticalmente de la vaina. Este gesto, que hoy parece trivial, tiene una consecuencia enorme: el soldado necesitaba más espacio para luchar. Este espacio extra implica, inevitablemente, un cambio en la formación militar. La infantería romana, famosa por su densa y compacta disciplina, la pared de escudos que permitía apuñalar con el corto gladius, estaba migrando hacia una formación más dispersa. El combate ya no era un choque claustrofóbico de escudos, sino que requería un mayor alcance. Y si necesitas mayor alcance, si tus hombres están más dispersos y la estocada ya no es la única estrella, ¿qué arma necesitas? Una espada que, además de apuñalar, también sea una maestra en el corte. Y eso, amigos, es la definición perfecta del espada. Este cambio de estilo nos obliga a mirar la función de la hoja. ¿Era el espada simplemente un regreso a la vieja idea de la espada multiusos, o había algo inherentemente superior en su diseño que el gladius había perdido? En los siglos I y II DC, después de la adopción de los tipos Mainz y Pompeya de gladius, la infantería romana había optimizado su arma para una sola tarea: apuñalar. La punta del gladius se había hecho más puntiaguda y el diseño general de la hoja se centraba en la estocada, la perforación rápida y letal en las formaciones cerradas. Era el arma perfecta para el combate cuerpo a cuerpo y la infame testudo, donde el soldado se metía debajo del escudo del oponente y ¡zas! Pero a medida que avanzaba el tiempo, en las fuentes primarias de la época, encontramos una curiosa incertidumbre sobre qué tipo de movimiento era más efectivo para derrotar a un enemigo: apuñalar o cortar. El gladius se había vuelto demasiado especializado, y esto es clave. El espada vino a resolver este debate existencial de la legión. No era simplemente una versión más larga, era un retorno, o quizás un avance, hacia un arma de doble propósito. De hecho, se han encontrado tipos de espada del siglo I conocidos como Pompeya espada. Aunque más largos que el gladius, presentaban una punta similar al gladius de Pompeya, una punta diseñada específicamente para el corte y la estocada. Esta hoja estaba pensada para ser la perfecta hoja para reemplazar al gladius más corto. Piensen en esto: si estás luchando en una formación más abierta, si tienes más espacio, el golpe de corte se vuelve mucho más útil que una estocada corta y comprometida. El espada ofrecía ese alcance más largo que se necesitaba para el corte, y al mismo tiempo, mantenía una punta efectiva para apuñalar en el combate más cerrado. Era una especie de arma híbrida. Esta versatilidad se refleja en los propios tipos de espada que fueron surgiendo. Al principio del siglo III, el espada se había convertido en la espada principal de las legiones romanas, y venía en dos formas principales: el tipo Straubing y el tipo Laicum Proca. Posteriormente, a mediados y finales del siglo III, el tipo Straubing fue reemplazado por el hilera Pieste, a su vez, por el Osta Burkin en los siglos IV y V. Incluso existía una clasificación adicional conocida como el espada asiático, que sugiere la amplitud y diversidad de los desafíos a los que se enfrentaba Roma. Este mosaico de tipos de espada en diferentes siglos y regiones demuestra que el ejército no se estancó. La adopción del espada no fue un punto final, sino un nuevo comienzo en la evolución armamentística.
El arma se convirtió en el reflejo táctico de un imperio que necesitaba ser más móvil y que estaba dividiendo sus grandes legiones en unidades de infantería más pequeñas. El Sparta simplemente cumplía con todos los requisitos para la nueva guerra: mayor alcance, capacidad dual de corte / diagonal estocada y mejor desempeño para un soldado que podía estar a pie o a caballo. Esta adaptación en el arsenal, impulsada por la necesidad de una herramienta más flexible para un combate menos estructurado, nos lleva a la pregunta final: ¿cómo afectó este cambio profundo en la estructura del ejército tardío la vida y la mentalidad de esos soldados que ya no portaban el símbolo de la conquista clásica? Hemos viajado desde los claustrofóbicos choques de escudos donde el gladius era rey, hasta los campos abiertos de la antigüedad tardía, donde la espada se convirtió en el arma de la supervivencia. Hemos visto que la caída del gladius no fue un error, ni un capricho de un emperador. Fue la culminación lógica de una serie de cambios interconectados. La necesidad de un mayor alcance para la caballería y las formaciones de infantería más dispersas. Un cambio en la forma de llevar la espada, que exigía más espacio para desenvainar y combatir. La búsqueda de un arma de doble propósito capaz de cortar y apuñalar con eficacia, frente a la especialización extrema del gladius tardío. Al final, la legión hizo lo que siempre había hecho: adaptarse y cambiar para enfrentar nuevas amenazas. Cuando se miran todas estas piezas, se entiende que el gladius no fue abandonado, fue reemplazado porque la guerra misma había cambiado. El Sparta representa la flexibilidad de la Roma tardía, una Roma que estaba bajo un estrés político y militar inmenso, inmersa en la crisis del siglo III. Frente a ese caos estructural, el ejército no se aferró al mito de la espada de la conquista. El pragmatismo se impuso al sentimentalismo. Y esa es una lección atemporal y poderosísima. Piensen en el mundo actual. ¿Cuántas veces nos aferramos a una herramienta legendaria, o un método de trabajo, una tecnología obsoleta, una mentalidad, solo por su reputación y su historia, mientras el contexto a nuestro alrededor ya ha cambiado radicalmente? Si la todopoderosa Roma pudo soltar el arma que simbolizaba su dominio mundial, ¿no deberíamos nosotros cuestionar nuestras propias certezas y abrazar la adaptación? La historia del Sparta es la historia de una civilización que no estaba muriendo, sino que estaba evolucionando para seguir luchando. La próxima vez que veas la imagen de un legionario con una espada, sabrás que esa hoja esconde una revolución silenciosa. Si te fascina cómo la estrategia se esconde en los pequeños detalles del equipo militar, suscríbete a Relatos de Roma, y no te pierdas nuevos descubrimientos de la antigua Roma. Te veo dentro.